Vamos a dar inicio a nuestra actividad, la cual será grabada para que posteriormente los que no pudiesen asistir el día de hoy pues puedan tener la oportunidad de verla. Bienvenido a cada uno de ustedes, el equipo CEGIMED conformado por la licenciada Claudia Gatica, la licenciada Paola Cabrera y la licenciada Paola Lucas y nuestra compañera de labores, la licenciada Catherine Quiñones. Le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Es un gusto poder compartir con ustedes este interesante tema que es equivalencia terapéutica y perfiles de disolución, la cual será impartida por el doctor Nil Ramírez Arguedas, que es de Costa Rica. Bienvenido, doctor Arguedas. Vamos a darle las palabras a nuestra directora de escuela, la licenciada Lucrecia de Jase, para que dé apertura a nuestra actividad del día de hoy. Licenciada de Jase, la dejo en el uso de la palabra. Gracias, Laura, y buenas tardes a todos. Qué gusto poder estar con ustedes el día de hoy en esta actividad, agradeciendo siempre el trabajo del equipo de CEGIMED, que cada actividad pues esmera para podernos llevar a cabo una información interesante que nos será de utilidad, porque recordemos que pronto estará en vigencia el reglamento de bioequivalencia en nuestro país. Quisiera agradecer y darle la más cordial bienvenida al doctor Nils Ramírez. Hemos estado en la actividad anterior gracias a nuestro profesor invitado y que en esta oportunidad pues retoma este tema tan interesante sobre equivalencia terapéutica y perfil de disolución. Él nos indicará cuáles son los requisitos que se necesitan, las excepciones que se realizan para que tengamos un panorama general del mismo. Hemos compartido con el doctor Nils en otra actividad muy importante que ya será pues de mucha alegría, siento yo, para los colegas a nivel de Centroamérica. Ahí los vamos a dejar picaditos, ¿verdad, doctor Nils? Y ya más adelante, cuando el proyecto se realice, pues le demos a conocer, pero es una especialidad en forma general en la que podemos participar los colegas de la región centroamericana. Hemos estado trabajando en esto, diferentes universidades de la región. Y bueno, damos la más cordial bienvenida entonces a todos los participantes que se encuentran en esta sala virtual, ya sea de Guatemala o que nos visitan a través de este espacio tecnológico de otros países, muy contentos de que puedan estar con nosotros y continuar con el diplomado en bioequivalencia. Así que bienvenidos y que disfrutemos en compañía del doctor Nils Ramírez la información que él nos trae. Feliz tarde. Buenas tardes, muchas gracias pues a Lucrecia de Jase y a Lorena y al equipo que lo conforma el CEGIMED y pues agradeciendo mucho esta invitación. Pues hoy es con el tema de equivalencia terapéutica y perfiles de disolución. Le comentaba a la maestra Lorena que hoy vamos a hacer como un poquito más enfocado a la práctica, entonces vamos a ver unos asuntillos por ahí y espero que sea del agrado y que despierte más inquietudes. Y como lo decía la maestra Lucrecia, pues sí, a nivel de región estamos ahí involucrados en una sorpresita, diría yo, que creo que va a ser muy importante para la región centroamericana y que salga adelante pues lo que estamos trabajando. Bien, solo voy a compartirles un resumen de la hoja de vida del doctor Nils Ramírez. Agradecemos de verdad la disposición para compartir este importante tema y su tiempo, sobre todo, muy valioso para esto. Quiero comentarles para los que no estuvieron presentes en la reunión pasada sobre la hoja de vida. El doctor Nils es profesor asociado de la Universidad de Costa Rica de la Facultad de Farmacia, es director del programa de posgrado en farmacia, Facultad de Farmacia, Universidad de Costa Rica. Es egresado del doctorado en gestión de proyectos de la Universidad Internacional Iberoamericana. Tiene una maestría en ciencias químicas. Su tesis fue sobre estudios de biofarmacéuticos del alfa-bio, nuevo agente facilicida de la Universidad Autónoma de México.
licenciatura en Química de la Universidad de Costa Rica, licenciatura en Farmacia de la Universidad de Costa Rica. Actualmente se desempeña como coordinador y colaborador en los laboratorios de Físico-Química, Farmacéutica 1 y 2, Análisis de Medicamentos 1 y 2, Biofarmacia y Farmacocinética, al igual que la participación en los cursos teóricos respectivos. Es coordinador de la Biofar, Laboratorio de Biofarmacia y Farmacocinética, el cual se ha prestado el servicio en perfiles de disolución, asesoría y capacitación en biofarmacia y farmacocinética, bioequivalencia, así como la parte experimental como clínica, aseguramiento de calidad y acreditación de laboratorios de ensayo. Ha participado en diversos proyectos de investigación, por lo tanto, pues tenemos aquí al experto, ¿verdad? No solamente nos va a venir a compartir su conocimiento, sino que también su experiencia. Muchas gracias, doctor Nils. Le dejo en el uso de la palabra, el micrófono. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas y pues en especial agradecimiento al CEGIMET en la invitación. Aquí vamos a iniciar con entonces la presentación. Ok. Si miran ahí bien la presentación. Se ve perfecto y se escucha muy bien, doctor. Ok, perfecto. Bueno, pues hoy venimos con el tema de equivalencia y perfiles de disolución. Realmente este tema no es solo un área, es un campo bastante amplio. Esto es casi solo como una muestra y como antes lo veíamos en el tema anterior, muchas veces no tenemos como una receta per se para la solución de todo. Tenemos que verlo en cada caso particular, en cada situación, para entonces encontrar esa parte del criterio técnico que tenemos que irnos formando en la toma de decisiones, y más que esta parte es una de las partes o de las áreas o los campos que está involucrada con el área regulatoria, ¿verdad? Entonces, habíamos visto la vez pasada in vivo, esta viene siendo como una parte in vitro muy particular, que aquí podríamos extendernos bastante y toda la noche. He rescatado algunos elementos, espero que esos elementos en la construcción de este conocimiento y experiencia, pues más bien salgan dudas, se solucionen esas dudas y igual, pues tenemos después la sesión de preguntas para tratarlas de ir resolviendo. Bueno, entonces para comenzar, en los tópicos, en términos generales, vamos a hablar del sistema LADME o LADMER. Vamos a continuar después con una sección de liberación y aspectos relacionados con los perfiles de disolución, el sistema de clasificación biofarmacéutica y también, tal vez ahí me faltó señalar, que tal vez vamos a ver unos ejemplos en forma práctica para ver los criterios a la hora de los perfiles de disolución. Bueno, entonces el sistema LADME, o también lo pueden encontrar en algunos libros de texto como LADMER, son esos procesos que involucran liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción y respuesta. ¿Por qué ese sistema va a ser tan importante para nosotros? Y principalmente va a ser importante para nosotros para formas farmacéuticas sólidas. Entonces, en el marco de esta presentación, pues también tenemos que estar con la idea de que vamos a estar enfocados a este tipo de formulaciones y específicamente lo que conocemos tabletas y cápsulas, ¿verdad? Que realmente es a lo que aplicamos principalmente los perfiles de disolución. Entonces,
realmente liberación, pues es propiamente el campo que hoy vamos a ver, o ese proceso. Los otros, absorción, distribución, metabolismo, excreción, pues, y la respuesta, que más bien es la parte farmacológica, de la parte de farmacodinamia, pues no es tanto. Y los otros procesos ya habrá sus momentos en ciertas etapas que podríamos estarlos viendo. Bueno, entonces, como les mencionaba, el proceso de liberación, pues es ese primer paso. Entonces, si tenemos un comprimido, una tableta o una cápsula, pues tenemos un principio activo. Y ese principio activo, en conjunto con una serie de excipientes que juegan un papel desde la parte tecnológica hasta una funcionalidad en la parte de disolución o liberación propiamente del fármaco, ¿verdad? Per se nunca administramos un fármaco puro, ¿verdad? Por diferentes razones. Desde la parte del gusto y también porque podría ser ligeramente muy básico, muy ácido o con ligera irritación a nivel oral, entonces va en cápsulas o también por una cuestión de la absorción, ¿verdad? Entonces, la liberación es ese proceso que se debe dar para garantizar el éxito posterior, que lo que vamos es que tenga una acción terapéutica el fármaco en el organismo. Por eso, casi como eslogan, nosotros decimos que un fármaco disuelto es un fármaco absorbido. Y algo importante en el tema de liberación es que a la hora de que se libere ese fármaco, se disuelve ese fármaco, a la hora de ser administrado o ser tomado, es que la disolución no sea un paso limitante. ¿Por qué? Porque queremos que ese fármaco pueda llegar a absorberse y pueda entonces, bueno, a través de las membranas, ocurrir la absorción en el organismo, la distribución, el metabolismo, y pues es de esperar que tengamos la respuesta terapéutica. En lo que es el proceso de liberación, específicamente, podríamos decir disolución, tenemos este diagrama. Entonces tenemos una forma farmacéutica sólida, como ahí se representa. Esta forma farmacéutica sólida se va a aumentar, se va a desintegrar en una serie de gránulos o agregados. Después se va a seguir disgregando en partículas más finas. Vean estas tres flechas. En todas ellas dice disolución. Entonces, son procesos que no son excluyentes unos de otros. Vamos teniendo el proceso de desintegración junto con el disolución y pues también esa difusión que va a ocurrir desde ese gránulo o desde esa partícula fina de la formulación hacia los fluidos biológicos, posteriormente hacia las membranas. Y entonces, cuando esto ocurre, pues se va a dar un proceso de absorción, que ya sería la parte in vivo, que va a sufrir una distribución y que ese principio activo va a estar en el sistema circulatorio o en sangre, va a llegar a tejidos, a otros fluidos y otros órganos, ¿verdad? Y principalmente, pues a lo que buscamos, que llegue a a esos receptores o a ese órgano diana para tener el efecto terapéutico. Pues aquí un poco para no dejar solo como una parte muy físico-química, sino que todo ese proceso va en relación a esa parte del organismo que lo que buscamos es que desde la tableta o desde la cápsula o de esa forma farmacéutica sólida, pues el fármaco pueda llegar a distribuirse en todo el organismo y tener esa funcionalidad, ¿verdad? Entonces aquí un tanto, para no dejar de lado
que no simplemente es la tableta. La tableta para nosotros también implica que va a un ser humano. Entonces, ahí nuestra empatía y que va a un ser humano que tiene cierta vulnerabilidad y por lo cual debe cumplir una serie de estándares o criterios también cuando lo formulamos, cómo se libera ese fármaco y de todo y que cumpla una misión. Bueno, entonces, ¿qué factores afectan esa disolución en ese proceso de liberación? Entonces, aquí señalamos algunos, como el tamaño de la partícula, la porosidad que tenga el principio activo, cómo esas partículas son humectadas, también la agitación del medio, si lo vemos en términos in vitro. Si lo vemos en términos fisiológicos, pues esa agitación estaría más bien dada por la peristalsis o los movimientos a lo largo del tracto gastrointestinal. Luego está el pH del medio de disolución, que lo podemos ver in vitro también, pero también podemos verlo en relación a ese tracto gastrointestinal, porque no todas las porciones del tracto gastrointestinal tienen la misma concentración ácida o el mismo pH. Por ejemplo, no es lo mismo el pH gástrico, el pH intestinal o el pH duodenal, que eso más adelante va a tomar una relevancia a la hora de verlo reflejado también en esa representación de los perfiles de disolución. También otro aspecto físico-químico muy importante es cómo es ese principio activo, su característica ácido o base. Porque entonces en unas porciones se va a disolver mejor, en otras no tanto, pero es importante también que una vez que ese principio activo es liberado y que sea su característica ácido o base, o que precipite en una zona o precipite en otra por esa característica, siempre va a haber una porción que se disuelve. Y esa porción que se disuelve va a ser capaz de pasar a través de las membranas. Y por ende se va a ir dando ese proceso de absorción a lo largo del tracto gastrointestinal. Por eso, y eso va de la mano de la solubilidad del principio activo, que no en todas las porciones, pues esa solubilidad va a ser pues completamente igual. Si hablamos en términos in vivo, pues la solubilidad de un principio activo se puede ver eh, aumentada debido a que tenemos ciertos componentes que pueden ayudar a mejorar a esa solubilidad y esos componentes pueden ser endógenos. Pero también recordemos que ese principio activo está dentro de una cápsula o de una tableta, el cual también se compone de excipientes. Y hay excipientes hidrófobos e hidrofílicos que no solo son necesarios para la parte de su formación a nivel tecnológico, sino también para promover la liberación y, claro, la disolución a la hora que se administra de forma oral. Pues bueno, entonces siguiendo con la disolución y pasando en este contexto un poco macro del aspecto de disolución y relacionando un poco in vitro, un poco in vivo, tenemos dos, podría decirse, ensayos. Y siempre hacemos como esa distinción porque el ensayo de disolución, que generalmente nosotros como farmacéuticos, químicos farmacéuticos o aquellos profesionales que estamos o están en control de calidad, van a hacer el ensayo de disolución. ¿Qué es el ensayo de disolución? Bueno, una prueba basada en una tolerancia o porcentaje disuelto en uno o más tiempos establecidos en un medio, cuando
y llamamos a un medio, a ese medio acuoso determinado, ¿verdad? En el cual se toman unas muestras y vamos a decir cuánto es el porcentaje que hay disuelto y vamos con ello pues a establecer la calidad del producto en términos de disolución. Pero lo que pasa lo que adicionalmente también podemos hacer son los perfiles de disolución, que no es una de las pruebas de calidad de rigor. Cuando tomamos una farmacopea, no vamos a encontrar en la monografía, hágase un perfil de disolución. El perfil de disolución tiene otro sentido y que va mucho a esa parte de qué. Bueno, esa equivalencia terapéutica. Así como les decía ahora del proceso de liberación y que tenemos que garantizar que ese proceso de disolución se dé y pueda darse de alguna forma. Entonces, por eso, un poco más adelante vamos a ver una serie de criterios que entonces, aunado a ese ensayo de solución y a otras pruebas farmacopeicas, que en conjunto, todo esto vamos a llamar equivalencia farmacéutica, vamos a tener los perfiles de disolución. ¿Qué son los perfiles de disolución entonces? Es ese porcentaje disuelto a lo largo de un periodo de tiempo a diferentes tiempos de muestreo de una forma farmacéutica sólida. Entonces, les muestro acá una representación gráfica de un perfil de disolución. Y en este ejemplo en particular, es un ejemplo en un área de investigación y desarrollo, en donde ellos están probando cómo es la liberación de dos formulaciones del principio activo que se han modificado uno u otro excipiente, ¿verdad? Entonces aquí por eso se indica eh, el principio activo en la fórmula 1 y el principio activo en la fórmula 2 y como ejemplo pues he usado que se realiza en un medio con un amortiguador de 6,8. Vean también que en esta representación gráfica tenemos el porcentaje disuelto y ese porcentaje disuelto con respecto al etiquetado es un acumulado en el tiempo. Es importante en esta representación gráfica sí de notar que hay una zona de ascenso, si vemos en los primeros tiempos hasta los 50 minutos, y ya esa curva empieza como a hacerse prácticamente una línea horizontal o lo que nosotros llamamos una zona de meseta, ¿verdad? Que está comprendida aproximadamente entre los 50 y los 150 minutos. Eso para que lo tengamos en mente, porque va a ser importante más adelante tener esto en cuenta de cómo establecemos si queremos hacer perfiles de disolución comparativos, no solo en formulaciones que estoy trabajando, sino comparando cómo es el comportamiento de ese principio activo en un medicamento multiorigen comparado con un medicamento innovador o de referencia o comparador. Bueno, en términos de solubilidad y en relación a los perfiles también, pues ¿cuándo podemos hablar de alta o baja solubilidad? Entonces, podemos encontrar en la literatura pues ciertos límites propuestos para que los investigadores utilizaron para decir, bueno, ¿cómo yo voy a decir si es más o menos lo que se disuelve? Entonces, está el ejemplo de Kaplan, que es la solubilidad en pH de entre 1 y 7, en donde se disuelve de 10 miligramos por mililitro en todos los pHs. Vamos a considerar eso de mayor solubilidad. O por ejemplo, el de amidon, que va a tomar una relevancia importantísima para nosotros, donde la dosis completa disuelta en 250 mililitros y una solubilidad pues de esa dosis en un pH entre 1 y 8. También tenemos un poquito después a Hotter y Dressman, en donde
con respecto a la solubilidad en agua, dicen, bueno, vamos a considerarlo de alta solubilidad o baja solubilidad. Pero en particular, vamos a tener en mente, pues principalmente el nombre de ámido, porque ámido va a marcar una diferencia muy importante en lo que es la equivalencia terapéutica in vitro y asociado con esto, perfiles de disolución. Bueno, entonces teniendo en mente ese perfil de disolución, podemos ya iniciar con ciertos criterios en particular. Cuando podemos decir que es muy rápida la disolución o rápida la disolución. Entonces, podemos decir que es de muy rápida disolución cuando no menos del 85% se disuelve a los 15 minutos. Y eso va a tomar una relevancia muy importante para el establecimiento de o la realización de los perfiles de disolución al momento de realizarlos. Y una rápida disolución cuando no menos del 85% a los 30 minutos. Entonces, son dos aspectos que vamos a tener que tener en mente posteriormente, ahora que veamos algunos ejemplos. Bueno, como les mencionaba, la equivalencia in vitro, la solubilidad va a ser importantísima y otro aspecto importante y que se relaciona con la absorción es la permeabilidad. Es así que Amidon, en su artículo de 1995, lo que les mencionaba, se marca una gran diferencia. ¿Por qué? Porque en el reporte técnico 40 del 2006, la Organización Mundial de la Salud ya acuña el sistema de clasificación biofarmacéutica, la parte de perfil de dilución, para establecer una comparación esperando a emular o tratando de ser lo más comparativo con la parte in vivo. Entonces se establecieron 4 clases con respecto a estos dos aspectos, solubilidad y permeabilidad. Clase 1, alta solubilidad y alta permeabilidad. Clase 2, baja solubilidad y alta permeabilidad. Clase 3, alta solubilidad y baja permeabilidad. Y clase 4, baja solubilidad y baja permeabilidad. Esta clasificación también, pues, toma relevancia, por ejemplo, en el desarrollo de nuevos fármacos. Ojalá que los fármacos en un cribado o un screening de moléculas pudieran caer todos en clase 1. Sería lo ideal. No tendríamos problemas de solubilidad y no tendríamos problemas de permeabilidad. Recordemos que un fármaco soluble es un fármaco absorbido. Y también eso nos facilita hasta la parte de formulación, pero eso no ocurre necesariamente. Algunas veces, y gracias, que no ocurre siempre, podría caer dentro de la clase 4, pero sigue siendo un medicamento muy apreciado terapéuticamente porque tal vez es casi único, pero tenemos que es de clase 4, por ejemplo. Entonces, en ese cribado, en esa selección o ese screening, pues resultó que era de clase 4. ¿Qué va a implicar eso? Va a implicar una serie de dificultades también de su formulación, en qué formulación lo hago, va a implicar hasta situaciones no solo tecnológicas, sino también cómo mejoro de que la biodisponibilidad de ese fármaco administrado sí tiene un potencial terapéutico. Entonces, esto en términos generales, para ilustrarles lo que la equivalencia terapéutica in vitro podemos hasta trascender. Desde la parte del desarrollo de nuevas moléculas a la hora de selección y decir, bueno, cuáles son los candidatos y si el candidato mejor, pues, ¿en qué clase está? Bueno, vamos a tener que valorar
y vamos a tener que pensar en las dificultades que posteriormente podríamos tener. Aquí simplemente a manera de ilustrativa, pues señalarles las diferentes clases con respecto a permeabilidad, si es baja, si es alta, si la solubilidad es baja o es alta. Ven que aquí hablamos en términos de si es alta o es baja la permeabilidad o la solubilidad. Entonces vean lo importante que es establecer ciertos límites. Entonces, uno de esos límites es el número de dosis que se representa mediante esta formulilla, en donde el número de dosis es la cantidad de fármaco de aquella formulación de mayor potencia o de mayor fuerza. Esto podrá cambiar el denominativo en alguno de los países, pero por ejemplo, si tengo digamos, una formulación y está de 10 miligramos, 20 miligramos y 50 miligramos, aquí tomaríamos 50 miligramos. Entre 250 mililitros dividido entre la solubilidad. Si ese número de dosis es menor o igual a 1, vamos a decir que es de alta solubilidad o es altamente soluble. Veamos con la permeabilidad. Con la permeabilidad va a estar en referencia al metoprolol, que el metoprolol tiene una permeabilidad muy alta de alrededor de un 95%. Entonces se tomó como de referencia para decir cómo estaba la permeabilidad de otros fármacos. En algunos guías se va a considerar entre un 85 a 90% de que es una permeabilidad. Si es superior a esto, pues una permeabilidad alta. Ahora también podemos tomar ciertos parámetros físico-químicos, por ejemplo, la relación octanol-agua. Entonces, el logaritmo de esa relación octanol-agua, mayores o iguales a 1.72, se van a considerar altamente permeables. Y también vamos a tener lo que denominamos el CELOC-P. Entonces, ¿qué es el CELOC-P? ¿Cuál es la diferencia con el anterior? El CELOC-P generalmente es a partir de la estructura de la molécula, podemos hacer una estimación de cómo va a ser esa relación octanol-agua. Entonces, mediante técnicas computacionales, podemos establecer ese valor de P. Entonces, un CELOC-P mayores o iguales a 1,35 pues representaría aquellos fármacos de alta permeabilidad. Entonces, vean que teniendo entonces cómo calcular la solubilidad y cómo establecer de alguna manera la permeabilidad, que podríamos hacerlo también mediante ensayos in vitro a nivel de porciones de intestino y todo esto, o mediante parámetros físico-químicos, podríamos clasificar nuestro fármaco. Si es clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4. O en dado caso que no tuviéramos accesibilidad a una base de datos muy extensa que nos dijera, bueno, yo necesito saber cómo es la clasificación del fármaco que tengo, que es una información que en ocasiones cuesta encontrar. Ah, pero si tengo ciertos parámetros físico-químicos, yo puedo decir, ah, bueno, la inferencia de la clasificación es con base en estos parámetros, lo puedo clasificar. Entonces, esto es como una ayuda también para ir estableciendo esa clasificación biofarmacéutica si no la tenemos a mano, ¿verdad? Y también al ir relacionando solubilidad y permeabilidad, también pues vamos adentrándonos en lo que esperamos de esa equivalencia terapéutica in vitro.
Bueno, entonces, teniendo los aspectos anteriores y que uno de los aspectos que nos trae acá son los perfiles de disolución, es cómo los llevamos a cabo. Aquí les muestro una fotografía, de hecho, estoy muy orgulloso de que pudiéramos en la Universidad de Costa Rica y por parte de las gestiones que se hizo en el INIFAR, el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, haber adquirido pues estos disolutorios para todo un trabajo que esperamos ofrecer también no solo a nivel nacional, sino a quien lo requiera. Entonces hay una serie de condiciones para los cuales yo eh, debo tener para realizar esos perfiles de disolución. Entonces, de acuerdo a la OMS, en el aparato 1, o lo que llamamos nosotros canastas, a 100 revoluciones por minuto. Entonces, ahí colocamos en el cesto la tableta a 100 revoluciones por minuto. Si utilizamos el aparato 2, sería 75 revoluciones por minuto. Realmente, cuando hablamos de esta denominación de la OMS, se ha considerado prácticamente equivalente. Si uso canastas a 100 revoluciones por minuto, va a ser equivalente si lo hago en paletas a 75 revoluciones por minuto y paletas corresponde al aparato 2. La FDA lo que hace es, bueno, entre 50 y 100 revoluciones por minuto el aparato 1, entre 50 y 75 revoluciones por minuto el aparato 2. También como permitiendo ciertos ajustes o ciertos aspectos que me permitan la comparabilidad. Generalmente, en el laboratorio nosotros nos manejamos más al criterio de la OMS, ¿verdad? Tenemos un dicho entre los compañeros que decimos, no nos ponemos muy innovadores, ¿verdad? Entonces, trabajamos más el criterio de la OMS. El de la EMA, pues, es un tanto similar al de la OMS, también haciendo referencia a que el aparato 1 canastas son 100 revoluciones por minuto y el aparato 2 o paletas a 50 revoluciones por minuto. Aquí cambia un poquito también. Pero al menos sí en la literatura, revisando la equivalencia entre 100 revoluciones por minuto o 75 revoluciones por minuto, sí las han considerado equivalentes. Luego, otro aspecto es que vamos a tener un medio de disolución. ¿Cuál va a ser ese medio de disolución? Ese medio de disolución va a ser eh, amortiguadores que simulan el tracto gastrointestinal y los vamos a tener a una temperatura que es el equivalente a nuestra temperatura corporal, a 37 grados centígrados. Por eso usamos los disolutores, como se muestra en la fotografía, a una temperatura de 37 grados centígrados y nuestro medio tiene que garantizarse que está a 37 grados centígrados. ¿Cuántas unidades vamos a ensayar de cada producto? 12 unidades. 12 unidades del producto prueba, 12 unidades del producto innovador, el de referencia o comparador. Cuando nosotros construimos ese perfil de disolución y que vamos a hacerlo en promedio, vamos a exceptuar el cero y vamos a utilizar un mínimo de 3 tiempos luego para hacer los cálculos correspondientes para comprobar esa similitud o esa diferencia que hay entre los perfiles de disolución de un producto y otro. Como les decía, si estamos en el área de investigación y desarrollo y estamos comprobando formulaciones, pues de igual forma, esto nos serviría también para comparar cuál formulación con respecto a una puede liberarse mejor o se puede acercar mejor al ese producto innovador o producto comparador. Como les decía anteriormente, el tiempo de 15 minutos es importante. ¿Por qué? Porque si el producto
se disuelve al menos un 85% a los 15 minutos, no hay que hacer ningún cálculo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver un poco con los ejemplos, con el ejemplo que tengo a continuación. Continuando aquí con los criterios, otra es que vamos a tomar al menos un punto después de alcanzar el 85%. Luego, vamos a tener 3 medios de acuerdo a la OMS, que son amortiguadores APH 1,2, que simula el contenido gástrico, el pH 4,5, el duodenal y el pH de 6,8, el intestinal, ¿verdad? En algunas ocasiones podríamos utilizar agua cuando el efecto del pH puede causar, por la naturaleza del principio activo, el comportamiento pueda ser un tanto errático al cambiar de un pH a otro, entonces podríamos estar utilizando agua. Otro de los aspectos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es los surfactantes no deben ser utilizados, aunque hay ciertas guías que deja abierta la posibilidad que en caso de aquellos principios activos que tengan problemas de o situaciones de solubilidad se puedan utilizar. Entonces, por ejemplo, en la FDA hay un listado o un apartado en el cual uno puede hacer como, por así decirlo, la consulta en una base, porque ocurre que ellos ya recomiendan un medio de comparación, porque ya se ha encontrado que en los otros medios hay problemas o hay situaciones en donde se satura el medio, ¿verdad? Entonces no es funcional para hacer la comparación. Entonces, eso es una herramienta que uno puede en la página de la FDA accesar y hacer consulta también. Bueno, hay otro aspecto también que tenemos que tomar en cuenta. Estamos utilizando 12 unidades de cada producto. Entonces, parte del criterio es que cuando se toman los tiempos, en los tiempos menores a 10 minutos, esa desviación estándar relativa del porcentaje disuelto con respecto a lo etiquetado no sea mayor de un 20%. Y en los tiempos restantes, o sea, superiores a 10 minutos, la desviación estándar relativa no sea mayor al 10%. Y alguien podría decir, bueno, ¿qué sentido tiene esto? Tiene en el sentido de lo que antes en el diagrama les presentaba. En este proceso en esos tiempos iniciales es donde los fenómenos de disgregación, disolución y difusión se están dando simultáneamente, tal vez en una forma un poco errática, y ya después que esté disgregada la formulación, ya es de esperar que la dispersión sea menor. Entonces, eso también tiene, por una parte, ese sentido, ¿verdad? Por lo cual es un poco más de tolerancia en la desviación estándar relativa en esos primeros tiempos a los restantes. Después, cuando tenemos situaciones, por ejemplo, que el producto farmacéutico contiene gelatina, como el caso de la composición de las cápsulas o ciertos caplets, se recomienda, la recomendación es hacerlo con enzimas, para que no haya una cuestión de gelificación. ¿Por qué? Porque si no, vamos a obtener realmente no lo que esperábamos de un perfil de disolución, sino un comportamiento muy diferente a una formulación de liberación inmediata, ¿verdad? Recordemos que prácticamente en los perfiles de disolución casi todos tienen esa forma sigmoidea, pero dependiendo de cómo se dé esa liberación, hay otros mecanismos que influyen en cómo el fármaco se va moviendo en el medio y vamos a tener otro tipo de perfiles. Entonces, más que todo es por eso.
Entonces aquí vamos con un ejemplo. En este caso, aquí tenemos el perfil de disolución de un producto de referencia y un producto de prueba. Podemos verlos visualmente. Como antes les mencionaba, es el porcentaje disuelto con respecto al etiquetado en forma acumulada. Después, algo muy importante que eh, se me no detallé tal vez en los criterios es que puede ser un volumen de 900 mililitros hasta o 500 mililitros que se puede utilizar para hacer el perfil de disolución. Y otro aspecto también, si ustedes ven, aquí los números de la cantidad de muestreos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué me limita a mí el número de muestreos? El volumen que yo tomo el volumen de muestra que tomo por tiempo, donde no debe exceder más de un 10% del volumen total del medio. Entonces, si el medio a utilizar son 900 mililitros, no puedo exceder más de 90 mililitros en el total de los tiempos de muestreo. Eso es un aspecto experimental en las condiciones a la hora de establecer los perfiles de disolución. También, cuando hacemos perfiles de disolución, no es que de una vez nos vamos y empezamos a poner los tiempos. No, hacemos un piloto normalmente en los 3 medios. Después establecemos los tiempos y establecemos un número de tiempos adecuados. Si observan por acá, el tiempo llega hasta entre 150 y 200 minutos. Si no me equivoco, este último punto es de 180 minutos. Estamos hablando de 3 horas. Al menos una de las recomendaciones cuando hacemos perfiles de disolución es siempre describir esa cinética o ese perfil de disolución, porque al final es una cinética lo que tenemos acá, describirla en su totalidad para ver cuál es esa zona de ascenso y en qué momento está como meseta. Entonces, aquí tenemos nuestro producto de referencia a la izquierda y a la derecha el producto de prueba. Parecieran similares, no son tan iguales, pero son parecidos. Pero no podemos irnos por una cuestión visual. ¿Cómo lo comprobamos de que hay cierta similitud y cuánto es la similitud? Podemos ver estos perfiles de disolución, pero ya en términos cuantitativos. Entonces, esos son los resultados. Estos son los resultados comparativos de los perfiles de disolución de heterocoxib, entonces del producto de referencia y del producto de prueba. Como ven, aquí están los tiempos, hasta 180 minutos, de 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120. Y vean que aquí está el tiempo de 15 minutos y de 30 minutos. También dependiendo de ese piloto que uno haga, el tiempo de 45 minutos, yo en lo particular me gusta dejar. Pero en este caso, también por la cantidad de muestreos y el volumen muestreado, pues no lo incluí, consideré más hacerlo de esta forma, pero siempre dejando el de 15 y el de 30 minutos. En las guías generalmente hay una recomendación de tiempos de muestreo que no es de rigor, o al menos yo no la sigo de rigor. Yo siempre hago un piloto para poder establecer esos tiempos de muestreo y también para poder definir bien ese perfil de disolución, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando hicimos el piloto, lo hicimos extendido prácticamente hasta 3 horas y dijimos, bueno, aquí vamos a establecer estos y estos y estos tiempos, ¿verdad? Ya para hacer las 12 unidades de cada producto. Igual lo hacemos en cada medio. Claro que no hacemos las 12 unidades, sino hacemos tal vez
por triplicado o duplicado, simplemente es como un piloto previo a hacerlo con las 12, para atinarle pues a los tiempos y poder hacer la comparación posteriormente. Bueno, recordando los criterios anteriormente señalados, vean que el primer tiempo de muestreo a los 10 minutos tiene una desviación estándar relativa porcentual de 6,7, que es muy inferior a 20%. Igual el producto de prueba también cumple con ese criterio, y en los demás tiempos es menor de un 10%, como ustedes pueden observar acá. Ahora sí, deteniéndome acá, vean que cada producto alcanza lo aproximado al 85%, en el caso de referencia, a los 90 minutos. Y en el caso del producto prueba, prácticamente a las 3 horas. ¿Qué hacemos para hacer la comparación? Una herramienta que es la más sencilla realmente para manejar y no entrar en otros métodos estadísticos es lo que es encontrar el valor o la prueba F2 para encontrar el valor de F2, que es lo que me dice a mí es la similitud, ¿verdad? De criterios todavía no hay algo armonizado, van a encontrar diferencias en ciertas guías, pero al menos nosotros hemos acuñado y con buen éxito para la toma de decisiones, aquel producto que alcance el 85% me dicta a mí el número de tiempos de muestreo. Entonces, si nos vamos a ambas columnas, el que llega primero al 85% prácticamente es el producto de referencia. En este caso, a los 90 minutos. Y el producto prueba se queda un poquito rezagado a los 90 minutos, pero ya sabemos que entonces, si ese va a ser el criterio del laboratorio para entonces elegir el número de tiempos de muestreo, pues va a estar regido por este producto que alcanza primero el 85%. Ahora, y eso uno lo ve con los estudiantes de profe, pero es que no llegó al 85%. Nosotros lo que también de las parte del criterio es tomar que este es mi tiempo adicional o ese tiempo posterior al 85%. Yo no voy a buscar tener exactamente el 85%. Además de que representa un gasto, pues va a ser un poco difícil. Entonces, ya aquí tengo un tiempo más después del alcanzado el 85%. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tiempos. Y estos 5 tiempos, o sea, hasta los 90 minutos, vamos a utilizar para la comparación. Ya aquí de antemano les puse el valor que habíamos encontrado al comparar ambos productos, el de referencia y el de prueba, que fue de 51. Y vamos a ver qué significa esto. Como les mencioné, estaba la prueba F2 y F1, que son modelo independientes. ¿Qué quiere decir modelo independiente? Que no depende de una función matemática que describa la curva o ese perfil de disolución. Entonces, está la prueba F2, que es la prueba de similitud, y la prueba F1, que se le llama prueba de diferencia. Se calculan como se indican en las ecuaciones, aquí en la parte inferior de la diapositiva. Realmente es bastante sencillo, nada más hay que ser un poco cuidadoso con los paréntesis y todo para encontrar el valor de F1 o el valor de F2. Después, ¿podemos utilizar otras pruebas? Sí, pero eso ya implica análisis de varianza de modelos dependientes o modelos independientes. Entonces, lo más sencillo siempre va a ser la aplicación de las pruebas F2 y F1.
Ahora, revisando en actualización de las guías, ya lo dejaba abierto. Puede utilizar cualquier otro método siempre y cuando pueda establecer la diferencia o la similitud de las curvas. Algo muy importante es que, ¿qué me permite a mí F2 o F1? Es establecer diferencias no más de un 10%. En una anterior guía, al menos utilizando otro tipo de modelos, sostenía no más de un 15%. Pero actualmente como que esa parte no está clara, se eliminó de una anterior guía y podríamos tomar para efectos de criterio un 10% o basados en la anterior. Entonces, esta prueba de similitud basados en el valor de F2 iguales o mayores de 50, que está entre 50 y 100, me permite comprobar una similitud de las curvas o de los perfiles de disolución, ¿verdad? Y que, como les mencionaba, son diferencias no mayores de un 10%. Y la prueba de diferencia, que es el valor de F1, tiene que encontrarse entre 0 y 15. Lo ideal es que esté lo más cercano a 0 y en el caso de el valor de F2, pues ojalá más alto de 50. Ahora, yo puedo tener en lotes de fabricación, ¿verdad? Ya con toda la validación de la parte de manufactura, de manufactura y todo de la fórmula de las tabletas, difícilmente se llega al 100%. Va a estar como un 90, 95, 98, ¿verdad? Cuando tenemos formulaciones diferentes, pues por eso hacemos la prueba de similitud para ver si cae entre 50 y 100. Normalmente hemos encontrado algunas formulaciones que sí son lo más cercanas, 60, 70, que están por ahí, por ese rango. Como ustedes vieron en este ejemplo, bueno, ahí, como dicen, quedó un poquito estrecho, pero aún así está dentro de ese intervalo de 50 a 100 que me permite comprobar una similitud. También, tal vez en el ejemplo anterior no les calculé o no les presenté F1, porque puede ser que la autoridad sanitaria establezca, no, para mí es suficiente F2. No le veo relevancia a F1 si es basado en la información que ustedes tienen. Pero igual tienen esas dos herramientas. Hay algunas guías que dicen, no, repórtese ambas. Entonces, para que ahí lo tengan en mente. Este es un perfil, son perfiles de disolución, lo que nosotros llamamos medicamentos de dosis fija. Lo traje aquí porque me pareció interesante ver algunas situaciones. ¿Por qué? Este es la cinética o los perfiles de disolución hechos en un amortiguador de acetatos a un pH de 4,5 de Favirenz, centricitabina y tenofovir, o lo que es equivalente al producto de Atripla, no sé si en otros países tendrá otro nombre, pero es en una tableta que tiene los tres principios activos. Entonces, lo que es Favirenz, lo que está en azul, si vemos, hay una porción de ascenso y luego, ¿qué es lo que pasa? Se satura. El medio se satura. Pero si vamos al tenofovir, que es esta línea gris, se disuelve a lo largo del tiempo y llega pues sí a una meseta de lo que uno esperaría de un porcentaje de etiquetado. Y la emtricitabina, con una situación de que realmente no se disuelve. Y prácticamente este perfil de disolución
se repite prácticamente para los otros medios. Entonces, eso fue producto de un trabajo final de graduación, que lo que quisimos ver es cómo se comportaba, no tanto de hacer los perfiles de disolución comparativa, sino ver cuáles eran los tiempos a los cuales tenía que establecer para hacer esos perfiles de disolución comparativa. Eso lo hicimos los medios de la OMS, o sea, APH 1.2, 4,5 y 6,8, con un comportamiento similar en los tres medios. Entonces, lo que les mencionaba anteriormente, si nosotros nos vamos a la FDA para este tipo de formulación que tiene esos tres principios activos, una de las recomendaciones que hace es utilícese un medio utilizando lauril sulfato de sodio, o sea, un tensoactivo. Entonces, una de las etapas que espero en este año, pues, o a principios del próximo año, es ver la cinética de disolución, pero utilizando lauril sulfato de sodio, para compararlas con lo que se ha obtenido acá. Entonces, por eso les comentaba lo de la FDA, que ya de previo también hace recomendación de acuerdo a la naturaleza del principio activo, que dependiendo de la autoridad sanitaria, puede decir, no, refiérase mejor, entonces, en estos casos, o en la mayoría de esos casos, eso lo establecerá, pues, como les decía, la autoridad regulatoria, a lo que recomienda la FDA. En recomendación de la OMS es hágalo en los tres medios, y eso es lo que les mencionaba, obtuvimos. Hay otra situación también, al menos en la particularidad de Costa Rica, que la guía para perfiles de disolución comparativas nos dice, bueno, si se satura en, en los medios o alguno de los medios, háganse 2 lotes más. O sea, ya tendríamos 3 lotes más como para comprobar que realmente que eso está ocurriendo. Yo siento que ahí podríamos cambiar la visión e irnos a la parte recomendada de la FDA. ¿Por qué? Porque en términos de hablar, en términos generales, de la equivalencia terapéutica in vitro y también de la in vivo, pues es aumentar el costo del producto. No es lo mismo que tenga que hacer en los 3 medios y todavía tenga que hacer en otros 2 lotes más bien 3 lotes más en el medio que mejor se disuelva por el costo. ¿Y ese costo dónde se va a transferir? Al producto. Y ese producto, ¿a quién va a llegar? A una persona que está en vulnerabilidad. Entonces, eso es un tema económico, técnico, con el cual en la parte de equivalencia terapéutica, in vitro o in vivo, siempre vamos a tener que estar jugando, y que también la autoridad regulatoria va a tener que meditar muy bien a la hora de tomar las decisiones para la exigencia de la equivalencia in vivo o in vitro. Bueno, aquí les muestro una fotografía. Bueno, el señor Amidon es este señor de acá. Tuve la oportunidad de conocerlo junto con Salomón Starchaski y Maribel Bermejo en uno de los talleres que impartían. También para contarles de que Amidon marcó una diferencia a partir de todo este estudio que inició en el 1995 con su grupo de investigación. No les menciono el nombre de la otra persona porque se me escapa en este momento, pero sí para mencionarles que Amidon marcó la diferencia en términos también regulatorios para todos nosotros, para ir tomando unas mejores decisiones, y esas decisiones
ante la accesibilidad con seguridad y eficacia de los medicamentos para, para las poblaciones. Entonces, esto es lo que les traía hoy y, y espero que les haya sido de utilidad y de agrado. Y si tienen preguntas, pues vamos viendo en el chat. Muchas gracias, doctor Nils. Tenemos acá unas preguntas en el chat de preguntas. La primera de estas es, consulta el doctor Luis Alexander. Si un activo se disuelve antes de 15 minutos, no se realiza ningún cálculo, entonces no aplica el perfil de disolución. ¿Cómo lo justifico? Ok, ahí falta un detallito. Si se disuelve no menos del 85% a los 15 minutos, yo no tengo que hacer el cálculo. No tengo que hacer el cálculo. Al menos algo importante. El cálculo lo hago en una forma comparativa, porque ya ese escenario lo he tenido en la experiencia en que puede ocurrir de que a la hora de hacer el producto de referencia y el producto de prueba, ¿qué ocurre? El producto tal vez de prueba no me está llegando al 85%, pero si me llega al 85% a los 15 minutos o más del 85% a los 15 minutos, el producto de referencia. Entonces, ya no hay una similitud. Ya yo no puedo establecer una similitud. Lo que hago yo es reportar como laboratorio, decir, en el medio se encontró que hay un comportamiento diferente de un producto con respecto al otro. Pero no puedo aplicar ni este criterio que a los 15 minutos, si el 85% se ha disuelto completamente, porque el producto prueba no me está cumpliendo, ¿verdad? Entonces, esa es como la letra menuda con la que nos vamos a encontrar en ocasiones con ciertas formulaciones. Nosotros evaluamos, y más cuando se nos solicita por los medios de la OMS, que podemos encontrar a veces diferencias que no necesariamente caen en la similitud y decir, bueno, pero es que el producto innovador se me disuelve rápidamente. O puede ocurrir lo contrario, ¿verdad? Que es el producto prueba que se me disuelve muy rápidamente. Entonces, yo no tengo cómo compararlos. Yo solo puedo reportar lo que estoy encontrando. Y así iría el informe. Ahí lo que pasa es que hay una situación de un trabajo que se debió prever en el Departamento de Investigación y Desarrollo. Se espera que el perfil de disolución, si es similar al perfil de disolución del innovador o de referencia comparador, pues tenga el mismo desempeño in vivo, ¿verdad? Creo que para hablar ya de estas correlaciones in vitro in vivo, bueno, ocuparíamos otro tiempo más, pero sí es decirle al compañero y colega, probablemente, que ahí la información que falta es si es 85% más o más a los 15 minutos, yo no tengo que hacer el cálculo de perfil de disolución. Siempre y cuando se cumplen ambos, porque si no, tiene que dejar tal cual los resultados y decir, estoy obteniendo esto para el producto de prueba y estoy obteniendo esto para el producto de referencia. Y ponerle sus conclusiones. Muchas gracias, doctor Nils. Tenemos otras preguntas por acá. Este es anónimo. En el caso de formas de liberación controlada, si la USP establece la opción de varias pruebas con distintas condiciones, como el caso de la metformina, ¿qué criterios se deben tomar para seleccionar la más adecuada? Muchas gracias. Ok, bueno, exactamente, bueno, vamos a ver
si le puedo responder, porque aquí estamos hablando de la liberación controlada. Igual también hay criterios en la OMS que podría revisar para liberación controlada, hacer los perfiles de disolución, normalmente ya establece como los tiempos también. No conozco exactamente el caso de la metformina, tendría que revisarlo, no es un caso que lo conozca con respecto a la UCP, ¿verdad? Pero no sé si es acá lo que me está preguntando es más por el ensayo de disolución, más que la parte de perfiles de disolución, ¿verdad? Que en el caso de el ensayo de disolución puede haber o prueba 1, prueba 2 o prueba 3 en algunos casos, que el laboratorio puede elegir la prueba con la cual se hizo el ensayo, ¿verdad? Pero no sé si se refiere al ensayo de disolución o al perfil de disolución como tal. Si es el perfil de disolución, les recomendaría tal vez, hoy día, bueno, hablamos del anexo 6 del reporte técnico 51, en donde se ha actualizado toda esa información que venía del reporte técnico 40, que estaba en el anexo 7, ahora es el anexo 6, para que lo revisara. Si estamos hablando de liberación modificada, un tanto para que revise ahí los criterios. Si es de ensayo de disolución, habría que ver la particularidad con la metformina. Nada más. Muchas gracias, doctor. También tenemos otra pregunta de la misma persona, que dice anónimo. Si mi producto es farmacopeico, o sea, si la metodología está en la farmacopea, ¿es necesario realizar los perfiles en los 3 pHs o puedo utilizar el sistema de disolución indicado en la monografía? Eso va a depender de la autoridad regulatoria. Es lo que les mencionaba. Al menos acá en Costa Rica, dice, usted tiene que hacer en los 3 medios de disolución. Y lo que usted encuentra en los 3 medios de disolución, después lo va a pasar. Si no hay buena disolución en los 3 medios, va a tener que hacer 3 lotes en el medio UCP o un medio en el cual se disuelva mejor. Entonces, generalmente ahí se justifica el uso del lauril sulfato de sodio, ¿verdad? Entonces, eso es más una situación regulatoria, ¿verdad? Que dependiendo cómo lo atienda la autoridad regulatoria. Muy bien. Tenemos una última pregunta de esta misma persona y dice, para pellets gastroresistentes, ¿qué condiciones debemos aplicar? Sí, en ese caso lo que aplicaría es, aquí estamos hablando, si no me equivoco, por la línea que va, es aquellas formulaciones sólidas, donde hay una primera etapa, en donde tal vez hay una gastroprotección, entonces se somete la tableta o la formulación a un determinado tiempo, como lo indica la monografía. Posteriormente a este tiempo, luego se hace a un pH de 6,8 y se hace el perfil de disolución a 6,8. Hay un apartado también en este anexo 6 que le podría ayudar también a esa pregunta. Muchas gracias, doctor Nils, por sus respuestas. No tenemos otra consulta más. Quiero yo agradecerle el tiempo que dedicó para compartir este interesante tema con los colegas y que será de mucho interés. Y como bien lo dijo la doctora Lucky de Hasse, la bioequivalencia en poco tiempo va a ser un requisito en Guatemala para poder tener registros sanitarios de determinadas moléculas basado en esta clasificación que usted nos compartió. Solamente, por favor, les recuerdo que ya está el link de asistencia para que ustedes puedan registrar su asistencia y se les pueda enviar su diploma
que tenemos. Muchas gracias. Aquí le están felicitando. Excelente conferencia, excelente Muchas ponencia. gracias. Han estado compartiendo las compañeras. Aquí tienen ustedes el formulario de asistencia, por favor. Tienen el QR para que ustedes lo puedan registrar o bien con el link. Sí, tal vez ahí, maestra Lorena, este tema es muy amplio. Claro que lo condensé, hay mucha información. Tampoco quería atacarlos como con mucha información. También tenemos una audiencia muy diversa, ¿verdad? Igual hay unas preguntas muy particulares. Esto, bueno, en la BioFar ya después casi de 10 años de estar como coordinador del laboratorio, hemos trabajado aproximadamente unos 20 productos diferentes y nos hemos encontrado desde situaciones analíticas complicadas, ¿verdad? Hasta situaciones como les mencioné, ¿qué hago a la hora de poder emitir el informe y una conclusión, ¿verdad? Nos vamos a los hechos, ¿verdad? Como parte de esas ciencias farmacéuticas, nos vamos a lo que encontramos, ¿verdad? Más allá no podemos hacer y ya estará de parte del patrocinador los ajustes que tenga que hacer, como en esta pregunta que nos hacían, o el caso que les mencionaba, de decir, tengo que llevarlo otra vez al Departamento de Investigación y Desarrollo y ver qué está pasando con la fórmula, ¿verdad? ¿Cómo nos arriesgamos a un perfil de disolución que no hicimos tal vez un piloto, pero tenía que estar avalado por un tercero autorizado y no nos está cumpliendo, ¿verdad? Entonces, en estas cuestiones, investigación y desarrollo y los analistas, pues vamos de la mano, ¿verdad? Hay unos productos muy nobles, otros no tan nobles. Ya tuvimos una experiencia nosotros en el laboratorio también. Y sí me gustaría, ahora que estoy mencionándoles de la parte analítica, y hay que tener cuidado. Normalmente, por ejemplo, nosotros nos basamos en la técnica utilizada en la farmacopea. Tuvimos la experiencia con un producto, el producto en una de las farmacopeas anteriores recomendaba un detector electroquímico, ¿verdad? En la farmacopea más reciente, decía, lo pasaron a ultravioleta. Ultravioleta visible, cromatografía por ultravioleta visible. Ahí cambió la sensibilidad. Entonces, como tips, les digo, tengan ese cuidado porque mejor váyanse a la técnica donde tengan la mejor sensibilidad. No es lo mismo hacer el desarrollo de los perfiles de disolución que tienen otro tipo de exigencia a tener que hacer pruebas de control de calidad como es el ensayo de disolución, ¿verdad? Entonces, hay que tener ese cuidado. Gracias, doctor Nils. Tenemos dos preguntas más acá en el chat, veo. Si les parece, solamente les recuerdo, aquí tenemos en pantalla el formulario para evaluación de la actividad. No se olviden, por favor, evaluar la actividad. Esto es enriquecedor para el centro de información, por favor, para que así podamos presentar nuestros resultados. Y si nos permite, doctor Nils, tenemos dos preguntas más. Claro. Siempre es del mismo, de la misma persona, le vamos a cobrar las aquí está, dice, es que dice anónimos, por eso no digo, ¿cómo puede interpretarse cuando se cumple con el factor F2 en 2 en 3 pHs? Ok, vamos a ver qué está ocurriendo acá. Tal vez voy a comentarle los escenarios con los cuales yo me he encontrado. Encontramos, por ejemplo, que en 2 medios de disolución hago mi perfil de disolución
y puedo establecer la comparación. Cuando hago la comparación en estos dos medios de disolución, cuando hablamos de la comparación en los medios de la OMS, ¿verdad? Sucede que son similares los perfiles de disolución. Sucede que cuando voy a ese tercer medio de disolución, el producto no se disuelve igual. O sea, hay un efecto de saturación, pero ocurre en ambos. Yo ahí puedo decir, ok, entonces, ¿qué conclusión tengo que dar? En el medio de solución A y el medio de solución B se cumple la similitud de los perfiles, pero por la naturaleza del principio activo se observa tanto en un producto como el otro que hay una saturación porque en este medio no se disuelve o hay un efecto de saturación. También, cuando hacemos perfiles de disolución, un aspecto a considerar son las condiciones zinc o efecto sumidero, que no se me sature. Por eso también les mencionaba del último ejemplo de qué es lo que está pasando ahí, que se me sature el medio, por ejemplo, en el caso de del efavirenz, que no, como dicen, no levanta, ¿verdad? Se me estanca como un 40%. Si ese es el comportamiento que yo estoy viendo en ese medio, la conclusión es, yo puedo establecer comportamientos similares ante estos dos medios que por medio de F2 cumplen, pero en este se observa el comportamiento de saturación similar. Y eso es lo que puedo concluir. Gracias, doctor Nils. Tenemos una última pregunta. Dice, en el caso del Sevelamed, que no tiene disolución descrita, ¿cuál sería el proceder? Bueno, ahí me voy a disculpar, no conozco qué es el Sevelamed, si es la marca o no me es familiar. Sí, no, también. Si desea tomar el micrófono, quien hace la consulta lo puede hacer, por favor, activar su micrófono. ¿No? Yo me imagino tal vez aquí Lorena, un tanto para adelantarme, es que está patentizado y no es farmacopeico. Exacto. Eso es lo que podría pasar. Entonces, nos estamos adelantando ahí un poquito porque recordemos Tiene protección. la protección, exactamente. Ahora, digamos que yo quiero ir un paso adelante y quiero desarrollar mi método de disolución, porque lo quiero tener listo apenas la patente salga o por alguna situación. Si hay criterios, ahí puede irse a los capítulos generales. De hecho, hay un capítulo general de la UCP que te puede guiar al respecto. Pero aquí es, si no existe y no está en ningún lado, quiere decir que está protegido. Y como lo dijo la maestra Lorena. Y aún así, muchas veces ya terminó la protección y todavía no aparece en Farmacopé. Entonces, se tiene que trabajar. ¿Sí me escucha Lorena? Se congeló. Uy. ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí. Perdón, sí es el internet que siempre tiene sus dificultades. Le preguntaba que muchas veces el producto, digamos, ya no tiene protección de patente, ya se liberó, pero el producto aún no aparece en ninguna farmacopea oficial. Entonces, el laboratorio puede establecer su propia metodología validada y de esta manera puede realizar estos perfiles, ¿verdad?
Sí, es válido. Sí va a tener que hacer un poquito más de trabajo en ese desarrollo para establecer un ensayo de solución discriminativo, porque al fin y al cabo el ensayo de solución también tiene que ser discriminativo. Por eso la recomendación es, hay una serie como de pasos, si se puede, que le pueden ayudar en este capítulo general de la UCP, ¿verdad? Entonces, basarse en ese y decir, bueno, voy a ir probando, ¿verdad? En dado caso que no exista. Muy bien, muchas gracias, doctor. Solamente antes de la última pregunta, le recuerdo, por favor, no se olviden de registrar su asistencia y enviar la asistencia, así como también de evaluar la actividad. Agradecemos mucho que llenen estos dos formularios. Y aquí tenemos la última pregunta. Previo a esto, doctor, están consultando en el chat si puede usted compartir su correo electrónico para que le puedan lo pueda saturar de consultas, me imagino yo. Claro que sí. Muy bien. Entonces, si usted nos hiciera favor de colocarlo para que las presentes en la sala, pues tengan el correo. Muchas gracias. Muchas gracias por las felicitaciones, doctor. Muchas felicitaciones por la presentación. Y tenemos acá una consulta de la doctora Ale. Dice, ¿cómo se interpreta cuando el producto se prueba y el de referencia son similares para dos medios de disolución, pero en el tercero, en factor de similitud, es menos a 50, ambas curvas son muy diferentes? Ok, aquí hay una situación de por medio. En este caso, si yo tengo dos medios de disolución en los cuales yo he comprobado la similitud y tengo un tercero en el que no, y digamos, me permite la comparación, por ejemplo. En este caso yo no puedo establecer similitud. Debe haber alguna situación en la fórmula que lo hace diferente. Entonces, ahí yo no puedo establecer una similitud. Como les mencionaba anteriormente, en este tipo y creo que no lo va a aceptar una autoridad regulatoria, todavía en los casos de saturación, y porque ya eso lo hemos, puede decirse casi comprobado acá, el caso de saturación es evidente. Yo no puedo ni establecer una comparación por F2. O sea, tengo mi principio activo y se satura a un 40%, o a un 20%, o a un 50%. Y no me permite una comparación. Pero cuando se permite una comparación y no hay similitud, la pregunta iba más para el producto de prueba. Algo está pasando que lo está haciendo diferente. Hay un excipiente que está teniendo una acción no esperada. Entonces, volvamos, eso es mandar una formulación con cierto riesgo, volvamos a investigación y desarrollo, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Debe haber un excipiente que me está afectando esa liberación en ese medio. Muy bien, muchas gracias, doctor. Damos entonces por concluida nuestra actividad y procedemos a hacer entrega al diploma al doctor Nils. Este diploma es en reconocimiento a su apoyo, ¿verdad? A estas capacitaciones, a todos los colegas de Guatemala que estamos por iniciar con esta normativa, ¿verdad? Y el diploma dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Escuela de Química Farmacéutica, Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos, CEGIMED, otorgan el presente reconocimiento al doctor Nils Ramírez Arguedas por su excelente participación como ponente en la videoconferencia Equivalencia Terapéutica y Perfiles de Disolución. Tercera actividad del Diplomado de Bioequivalencia, del Programa de Actualización Profesional coordinado por CEGIMED.
Ciudad de Guatemala, 5 de octubre del 2022. Firman la maestra Lucrecia de Jase, directora de Escuela de Química Farmacéutica, y una servidora, Lorena Serna, jefa de Segimed. Muchas gracias, doctor Nils, por tan excelente ponencia. Usted enriquece todos estos conocimientos y nos saca de muchas dudas que se tienen, ¿verdad? Porque para Guatemala esto es algo nuevo, ¿verdad? Todavía vamos pasito a pasito, pero vamos trabajando para que los medicamentos sean más seguros, ¿verdad? Y más efectivos para la población. Lorena, alguien pregunta de compartir el correo. El correo es labiofar.inifar@ucr.ccr. Ok. ¿Usted lo podría escribir, doctor, en el chat? Así Aquí. no hay errores. Claro que sí. Aquí está, ya está. Claudita ya lo colocó. Ok, perfecto. Ya ven el currículum. Muy bien, gracias. Gracias, Claudita. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Ponemos a la orden los servicios que tenemos en Segimed. Estamos trabajando por la situación y por pandemia físicamente de lunes a viernes de 7 a 1 en las oficinas, y pues en manera remota estamos trabajando a veces hasta las 6 de la tarde o un poquito más, ¿verdad? Entonces, pero estamos dando servicio, ¿verdad? Para algunas personas que tienen dudas, y las conferencias quedan grabadas y posteriormente se publican, ¿verdad? En el Facebook y en YouTube también, para que lo puedan ver y compartir a sus compañeras y compañeros que no pudieron estar presentes. Aquí tienen los contactos en los que nos pueden localizar y hacernos las consultas que ustedes requieran, ¿verdad? A los teléfonos 2230-0539, 2230-0184, 2253-9905, o al correo segimed@gmail.com. Así que estamos a la orden. Y Claudita, no sé si tiene comentarios finales, por favor, para esta actividad. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues solamente agradecerle al doctor Nils por la excelente presentación que nos ha compartido y explicación con ejemplos que nos han ilustrado la manera de poder considerar los criterios de evaluación de estos perfiles de disolución y equivalencia terapéutica. Mil gracias, doctor Nils, por su valioso apoyo, y realmente creo que le van a empezar a llover correos electrónicos con dudas. Y creo que eso es muy enriquecedor para toda la comunidad de QFs en Guatemala y también en la región latinoamericana, porque tenemos en la sala colegas de toda Centroamérica, también de Suramérica y de México. Y pues recordarle a nuestros participantes que podrán ver la grabación en nuestro canal de YouTube, Educación Continua Segimed, y que próximamente les estaremos enviando su constancia de participación de la segunda actividad y también de esta que ha sido la tercera actividad de este diplomado en bioequivalencia. Muchas gracias a todos por su participación y por la atención. Feliz noche a todos. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares o al lugar donde ustedes tuvieron a bien estar en esta conferencia. Y agradezco al equipo de Segimed. Agradecería si pueden poner encender sus cámaras para que podamos tomar una foto, por favor, para evidencia de la actividad. Y todas estas actividades, repito nuevamente, no sería posible realizarlas si no fuera por el trabajo en equipo que se realiza por las dos PAOs, como yo les digo, porque ahora nuestros apoyos y nuestros estudiantes de EPS es Paola Lucas, Paola Cabrera, por Katy, ¿verdad? Muchísimas gracias. Claudita, que es mi compañera de trabajo desde hace ya algunos años, aunque usted la ven jovencita. Y por supuesto, sin el apoyo de la dirección de escuela de la licenciada Lucrecia de Jase, pues no sería posible realizar estas actividades. Y nada más y nada menos que si usted no estuviera apoyándonos para dar estas conferencias en la excelencia que se han dado, tampoco sería posible estar dando estas capacitaciones de manera virtual, ¿verdad? Y gratuita. Así que muchísimas gracias, doctor, por esta actividad, y les estamos invitando para la próxima actividad, que será el último miércoles de este mes.
del mes de octubre. Así que muchas gracias, licenciada Hase. ¿Desea dar unas palabras finales para la actividad? Muy bien, solamente agradecer y felicitar al doctor Nils, que como siempre nos comparte sus conocimientos. Qué importante escuchar a una persona que tiene tanta experiencia como él en este campo. Agradecerle al equipo de Segimed, liderado por la maestra Lorena Serna, a Claudia Gatica, a Paola Lucas, Paola Cabrera y por supuesto a Catherine Quiñones por todo el trabajo que realizan en Segimed y desearles una feliz noche a cada uno de los presentes en esta sala virtual. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.